¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tiene la oración para transformar vidas, especialmente la vida de nuestros hijos? Hay momentos en los que nos sentimos impotentes frente a las dificultades que enfrentan, y la sensación de que estamos perdiendo la batalla contra las fuerzas espirituales que los rodean nos aflige. Pero, querido hermano y hermana en Cristo, hay un arma poderosa que Dios nos ha dado: la oración. No una oración cualquiera, sino una oración poderosa, capaz de romper las cadenas espirituales que aprisionan a nuestros hijos y traerlos de vuelta a la luz divina. Sabemos, por la palabra de Dios, que el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Salmos 15 y 18. Cuando intercedemos con fe, cuando pedimos con fervor, las cadenas del enemigo comienzan a romperse. Lo que parecía imposible se vuelve posible, y la gracia divina comienza a obrar de manera sobrenatural. En este video, exploraremos cómo podemos usar la oración para romper todas las barreras espirituales que han afectado la vida de nuestros hijos. Aprenderemos a orar de manera eficaz, con la confianza de que Dios no nos deja en silencio, sino que responde nuestras peticiones con amor y poder. Y más que eso, descubriremos los principios bíblicos que nos guían y nos capacitan para ser intercesores poderosos. En Efesios 6, versículo 16, se nos enseña a tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Cuando oramos con autoridad, como hijos de Dios, rompemos las ataduras espirituales que intentan mantener a nuestros hijos alejados de la verdadera paz y libertad que solo Cristo puede ofrecer. Si estás listo para ver la transformación, si deseas que tus hijos sean libres de las cadenas espirituales que los atan, entonces este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque el Señor tiene algo poderoso reservado para tu vida y para la vida de tus hijos. Comencemos juntos este viaje de fe y oración. Cuando hablamos de oración, es esencial entender el inmenso poder que tiene en nuestras vidas. La Biblia es clara: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15 y 7. Esto significa que cuando oramos alineados con la voluntad de Dios, nuestra oración tiene poder para cambiar el curso de las situaciones. En el contexto de nuestros hijos, esto se vuelve aún más poderoso. Están siendo bombardeados por influencias externas, por cadenas espirituales que pueden intentar desviarlos del camino de Dios. Pero la oración que brota de un corazón lleno de fe puede romper esas cadenas y restaurar lo que el enemigo trató de destruir. Imagina por un momento el impacto de una oración continua y fervorosa por tus hijos. No solo un «Señor, bendícelos», sino una oración intercesora que clama por la ruptura de las cadenas espirituales que atan sus mentes y corazones. La oración de un padre o madre tiene un poder inmenso, porque es movida por un amor profundo y genuino. En Marcos 11 y 23, Jesús nos dice: «De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho». Esto nos enseña que incluso frente a las dificultades aparentemente insuperables, nuestra fe y oración tienen el poder de mover montañas. Por eso, nunca subestimes la fuerza de la oración. Puede que estés en casa, solo, intercediendo por tus hijos, pero al hacerlo con fe, estás desatando una poderosa batalla espiritual. Recuerda que la oración del justo puede mucho en sus efectos. Santiago 5 y 16. No importa cuán lejos o distantes puedan parecer espiritualmente tus hijos, la oración los alcanzará donde quiera que estén. El Señor escucha la oración del corazón sincero, y Él actúa en respuesta a nuestra fe. Cuando oramos, nos estamos colocando bajo la autoridad divina. La oración nos conecta directamente con el trono de Dios, y con ella traemos la intervención divina sobre la vida de nuestros hijos. En Lucas 11 y 9, Jesús nos asegura: «Pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este versículo nos recuerda que el Señor está siempre dispuesto a escuchar y responder nuestras peticiones. Al pedir por nuestros hijos, podemos confiar en que Él está trabajando para traer liberación y restauración, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Finalmente, necesitamos reconocer que la oración no es solo una herramienta de petición, sino una forma de comunión profunda con Dios. La oración rompe las barreras espirituales, transforma corazones y trae la presencia del Señor de una manera que nada más puede hacer. Es a través de la oración que vemos las cadenas romperse y los hijos liberarse para vivir el propósito de Dios en sus vidas. La batalla espiritual que enfrentamos por nuestros hijos es real y muchas veces invisible. En el mundo espiritual hay fuerzas que intentan alejarlos de la verdad, de la fe y de la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Sin embargo, la Biblia nos asegura que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esto significa que, aunque el enemigo intente atacar, tenemos un Dios que es más fuerte, más poderoso y más presente en nuestras vidas. En Efesios 6, versículo 12, la palabra de Dios nos alerta, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La realidad de una batalla espiritual puede ser difícil de comprender, pero es una parte vital de nuestra jornada como cristianos. Cuando oramos por nuestros hijos, nos estamos posicionando como guerreros espirituales que luchan contra fuerzas invisibles que intentan desviar a los hijos de Dios de su camino. Esta batalla no es una lucha física, sino espiritual, y nuestra arma más poderosa es la oración. Es a través de la oración que podemos deshacer las ataduras espirituales que han afectado a nuestros hijos. Y esto es algo que Dios nos capacita a hacer, como dice en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Cuando intercedemos, usamos armas espirituales para combatir las fuerzas de las tinieblas que intentan mantener a nuestros hijos cautivos. En momentos de debilidad, cuando parece que nada cambia, es importante recordar que Dios está trabajando en silencio, preparando el terreno para la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es una promesa que debemos clamar mientras libramos esta lucha. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios en oración, Él comienza a moldear los corazones de nuestros hijos y a transformar la situación en un testimonio de su fidelidad. No permitas que el enemigo te haga creer que la batalla ya está perdida. Recuerda que la oración no es solo una herramienta, sino un acto de fe. Y la fe, como nos enseña la palabra, es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Cuando oramos con fe, estamos firmemente confiados de que Dios está en control y que Él traerá la liberación para nuestros hijos. Ahora que entendemos el poder de la oración y la batalla espiritual en la que estamos involucrados, es importante saber cómo orar de manera eficaz. En Lucas 18:1, Jesús nos enseña la importancia de la persistencia en la oración. Debemos orar siempre y no desmayar. A veces, puede parecer que las cadenas espirituales que afectan a nuestros hijos son demasiado fuertes para ser quebradas, pero la persistencia en la oración es una clave para la victoria. Cuando oramos para romper las cadenas espirituales en nuestros hijos, debemos ser específicos y declarativos en nuestras peticiones. El Señor nos enseña en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Al orar, debemos ser directos y confiados de que Dios escucha nuestras oraciones. Pide a Dios que rompa las cadenas del pecado, la duda, la rebeldía y todas las influencias negativas que están afectando a tus hijos. Además, es importante orar en unidad. Cuando padres y madres se unen en oración,
su fe se vuelve aún más poderosa. En Mateo 18 y 20, Jesús nos recuerda: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando oramos juntos por la libertad espiritual de nuestros hijos, la presencia de Dios se vuelve aún más manifiesta en nuestras vidas. Otro aspecto fundamental en la oración es la confesión y el arrepentimiento. En el 1 Juan 1 y 9, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando oramos por nuestros hijos, es importante confesar cualquier área de falla o pecado que pueda estar dando legalidad al enemigo sobre sus vidas. La purificación a través del arrepentimiento es un paso necesario para que las cadenas espirituales sean quebradas. Finalmente, la oración debe ser una oración de acción de gracias, reconociendo la soberanía de Dios y su bondad. En Filipenses 4 y 6 se nos instruye: no os preocupéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Incluso antes de ver los resultados, debemos agradecer al Señor por la victoria que Él ya está trayendo para nuestros hijos. A medida que persistimos en oración, podemos esperar un cambio visible en la vida de nuestros hijos. La Biblia nos garantiza que los hijos son herencia del Señor. Salmos 127 y 3. Y como tal, Dios tiene un plan divino para cada uno de ellos. Cuando oramos, estamos colaborando con el propósito de Dios para sus vidas, ayudándolos a guiarse hacia el cumplimiento de la voluntad divina. La oración no solo rompe las cadenas espirituales, sino que también abre puertas para nuevas oportunidades de crecimiento y transformación. En Jeremías 29 y 11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos intercediendo para que vivan según los planes perfectos de Dios, libres de las ataduras que les impiden alcanzar el destino divino. Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que nos prepara para ser testigos de su gran obra. En Isaías 55 y 11, Él nos asegura: así será mi palabra, que saldrá de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que la envié. A medida que oramos, Dios comienza a trabajar de manera invisible, pero poderosa, trayendo transformación en las áreas más profundas de la vida de nuestros hijos. A veces, la transformación toma tiempo y se necesita paciencia. Pero Dios es fiel para completar la buena obra que comenzó. Filipenses 1 y 6. La oración constante es una forma de confiar en el proceso divino y esperar con esperanza. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, podemos confiar en que el Señor está trabajando. Finalmente, recuerda que la oración no se trata solo de cambios externos, sino de un corazón transformado. Dios desea que nuestros hijos crezcan en su gracia y en el conocimiento de su palabra, y eso solo ocurre cuando intercedemos fervorosamente, con fe, creyendo que Él hará lo imposible. A medida que vemos la transformación suceder en la vida de nuestros hijos, nuestro corazón se desborda de gratitud. El testimonio de cómo Dios respondió nuestras oraciones es poderoso y alentador. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12 y 11. Cada victoria, cada cambio en la vida de nuestros hijos es un testimonio vivo del poder de Dios y de la eficacia de la oración. El poder del testimonio es contagioso. Cuando compartes con otros padres cómo la oración ha roto las cadenas espirituales y liberado a tus hijos, los inspiras a hacer lo mismo. La oración es una herramienta que Dios usa para construir una comunidad de fe que se apoya mutuamente en tiempos de lucha. Y orando en todo, por la unidad del cuerpo de Cristo, ayudando a los demás a vencer, vemos la gloria de Dios manifestándose. El proceso de romper las cadenas espirituales en nuestros hijos no es fácil,
pero es un viaje de fe que trae recompensas eternas. La victoria no es solo visible en este mundo, sino también en los cielos, donde nuestra fidelidad en oración será recompensada. Recuerda que el Señor dará la victoria a aquel que clama por Él con un corazón puro. Salmos 127:3. Como padres e intercesores, debemos siempre recordar que nuestra lucha nunca es en vano. Cuando oramos con fe, Dios nos escucha. La victoria final está garantizada, pues Él es fiel para cumplir sus promesas, y al final veremos a nuestros hijos libres, restaurados y viviendo el propósito de Dios para sus vidas. Continúa orando. Continúa creyendo. El Señor está trabajando, y la victoria está más cerca de lo que imaginas. A medida que llegamos al final de este video, es imposible no reflexionar sobre lo que vimos y sentimos. La oración no es solo una práctica religiosa, sino un poderoso arma espiritual que Dios nos dio para transformar las vidas de aquellos que amamos. Al orar por nuestros hijos, no solo buscamos liberación para ellos, sino que también nos conectamos con la presencia divina, invocando el poder del Señor sobre situaciones que parecen imposibles. Recuerda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Cuando oramos con fe, no hay barrera espiritual que no pueda ser quebrada. Y cuando miramos la vida de nuestros hijos, debemos saber que Dios ya tiene un plan perfecto para cada uno de ellos. Él los ve, los conoce y está trabajando en sus vidas, incluso cuando no podemos percibirlo. La oración no se trata solo de cambiar lo que vemos, sino de alinearnos con la voluntad de Dios, permitiendo que Él opere de manera sobrenatural. En Jeremías 29:11, Él nos recuerda que los planes que tengo para vosotros son planes de paz y no de mal. Esta promesa debe fortalecernos, pues sabemos que incluso ante las dificultades, nuestros hijos están en las manos del Señor. No importa cuán desafiante sea el camino, Dios está con nosotros y con Él nuestra oración es poderosa. Sigue orando y creyendo,